Bueno, lo que vamos a ver en el tema 4 es la parte de la normativa de dibujo, ¿eh? Los esquemas eléctricos es como se titula el tema. Hay una serie de normas UNE que tenemos que seguir a la hora de dibujar, o normas EN, como se llaman ahora, normas europeas. Hay que seguir una serie de procedimientos también nuevamente a la parte de dibujar, no puedo dibujar como yo quiera. Y vamos a intentar aprender un poco las 4 ideas más fundamentales de la parte de dibujo. Vale, hoy en día tenemos para dibujar los programas de CAD y programas específicos de CAD eléctrico que nos lo van a hacer mucho más fácil. Pero bueno, hay que tener cierto criterio de todas maneras para saber juzgar si lo que estoy dibujando está bien hecho o no está bien hecho. Vale. Bueno, lo que vamos a ver en el tema de manera muy rápida va a ser eso de ahí. ¿Vale? Parte lo voy a explicar yo aquí y parte os voy a dejar el vídeo para que lo veáis, la explicación, para que lo miréis vosotros. Vale. Bueno, sobre esquemas y normalización. ¿Por qué utilizamos esquemas y por qué utilizamos normas cuando en cualquier ámbito técnico? La finalidad o los objetivos que perseguimos son esos que tenéis ahí marcados en rojo por los lados. Simplificar el proceso productivo, disminuir el tipo de productos fabricados, abaratando los mismos, mejoras en el diseño, aumentar la calidad, es decir, que no salgan piezas defectuosas o las menos posibles, y posibilidad de automatizar el proceso productivo. Imaginaos por un momento si no hubiese una métrica, por ejemplo, de tuercas, o no hubiese una tensión normalizada en la red. Sería realmente un lío, ¿no? El poder producir sería costoso, sería muy difícil vender productos a otro tipo de países porque no iba a haber ningún tipo de compatibilidad. Si yo aquí tengo una tensión y en Francia tienen otra y yo quiero vender una máquina que yo fabrico a Francia, no va a haber posibilidad. Tendré que poner un transformador, tendré que hacer más caro el producto para que pueda ser compatible. Con las tuercas exactamente lo mismo. Con cualquier cosa que os imaginéis existe ese problema. Hasta una hoja de papel mismo. ¿Por qué se utiliza el tamaño A4 de manera normalizada en Europa? Pues para poder fotocopiar y para poder manejar el papel de una manera que sea barata y sea conveniente. Si cada uno viniese a hacer fotocopias con una hoja del tamaño que le pinte, sería imposible gestionar todo eso. ¿Vale? En Estados Unidos, por ejemplo, o en la zona de América sobre todo, tienen otros tamaños de papel, tienen otras métricas de tuerca, tienen otro sistema. Incluso en Estados Unidos siguen utilizando las medidas que se llaman imperiales, basadas en pulgadas, onzas para la masa, bueno, todo ese tipo de medidas que ya ni los británicos siquiera usan. Los británicos ya hace tiempo entraron en el sistema métrico decimal. Pero bueno, todas las normas van a tener un área de influencia, un área donde van a ser efectivas. Estos apuntes los tenéis puestos en el Classroom, ¿eh? Digo esto por si veo a alguno ya muy estresado escribiendo, como veáis. En nuestro ámbito, que es el ámbito europeo, ¿qué organismos tenemos así más destacados en el ámbito eléctrico? El CEI o IEC, la Comisión Electrotécnica Internacional, que sobre todo hace normas relacionadas con la parte eléctrica, tanto de producto como de instalación, como de programación de autómatas. Bueno, todo lo que toque el ámbito eléctrico está gestionado desde ahí. Un organismo que está por encima, que es el Comité Europeo de Normalización, que emite las normas EN. CENELEC, dentro de esa parte europea, dije que estaba por encima del CEN, no, el IEC estaría por encima desde el punto de vista que es internacional, no es solo ámbito europeo. Dentro del ámbito europeo tenemos CEN y CENELEC, que sería la parte eléctrica, ¿no? O el comité que se ocupa de las cuestiones eléctricas dentro de CENELEC. En España el organismo es AENOR, que hoy en día funciona ya más bien como una empresa privada, pero que sigue con esa función de generar normas. Hoy en día, más que de generar, de adaptar las normas europeas, se traducen y se hace como una edición para España, ¿no?, de esas normas. Y está presente también, lógicamente, en CENELEC y en CEN como generador de normas. Vale, eso es principalmente en lo que a nosotros atañe, que es la electricidad, los organismos que nos van a afectar.
Por supuesto, todo lo que son normas ISO, que están integradas ya en las normas de AENOR y en las normas europeas también. ¿Vale? No solo es la parte de dibujo, que es la que vamos a tratar, pero pensar que en un proceso productivo de una industria todo está bajo normativa de diferente tipo. Ya lo que habéis visto del reglamento, habéis visto que en una de las primeras instrucciones empieza con un listado de normas UNE que son de aplicación. Es decir, cuando el reglamento de baja tensión no define algo concretamente, el reglamento siempre te remite a que consultes la norma N o la norma UNE correspondiente, que son de obligado cumplimiento también. Respecto a esquemas ya de manera concreta, ¿qué normas tenemos así más destacables? Los símbolos en la EN 60617 y vamos a tener también por ahí dando vueltas siempre la IEC 750. La IEC 750, los símbolos son iguales, no hay diferencia. Lo que cambia es la designación, ¿vale? La designación de cómo marcamos los componentes, un contacto de un relé, un contacto de un contactor, no sé, una lámpara, por ejemplo, de señalización. Hay algunos que cambia la designación. IEC 750 la vais a ver muchísimo, aunque no es la norma más reciente, hay muchos fabricantes que la siguen utilizando en su documentación técnica como norma principal de representación. Por eso es interesante conocerla, que está dando vueltas siempre por ahí. Los programas hoy en día de caza eléctrico, si adquirís una licencia de cualquiera de ellos, van a estar todos con la norma N, que en el ámbito europeo, me refiero siempre. ¿Vale? La 60.617 y la 61.346, que es como la continuación o la actualización. ¿Vale? Y luego tocan unas cuantas, según la parte de las instalaciones que esté dibujando, pues hay que tener en cuenta otras, ¿no? Bueno, cosas de las normas comunes también con el dibujo, por ejemplo, mecánico, que hay que tener en cuenta. Muchas de estas cosas tienen sentido en el mundo del papel, ¿vale? Y se han trasladado al mundo que vivimos hoy en día, que es el mundo, digamos, de los planos en formato digital. El primer concepto que hay que tener muy claro, el tema del módulo. El módulo es como una unidad de referencia que tengo siempre que estoy dibujando y las normas van siempre referidas, los tamaños, las dimensiones, etcétera, etcétera, a ese módulo. Vale, tengo varios valores de módulo normalizado que son 1,8, 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, 20, los más comunes. Nosotros utilizamos en los formatos A4 y A3, en ese tamaño de papel, el módulo 2,5, es el módulo de referencia. ¿Vale? Cuando veis, por ejemplo, la norma de símbolos, os aparecen dibujados sobre una rejilla de puntos, esos puntos están separados 2,5 milímetros. Con lo cual ya sabéis automáticamente el tamaño al que tengo que dibujar el símbolo. Bueno, también hay una rejilla de referencia en los planos. Los planos tienen una serie de numeraciones en la parte superior a modo de columnas y en la parte de izquierda y derecha a modo de filas que están separadas bien 16 veces el módulo, bien 20 veces el módulo. ¿Vale? 20 veces el módulo sería 5 centímetros, ¿no? En nuestro caso, 16, pues será sobre 20. Tenéis aquí un ejemplo de una hoja con esa rejilla. Eso nos sirve luego para localizar en el plano los componentes. Si yo tengo un componente que dibujo una parte en un plano y otra en otro, pues le voy a poner la referencia que vaya al plano número el que sea, columna 3, por ejemplo, fila A, ¿no? Y entonces tú ya vas a saber dónde tienes que ir a buscar la otra parte de ese componente. Es una manera de, a través de las referencias cruzadas que vamos a ver ahora, poder localizar los componentes. Los grosores de línea están también normalizados respecto a ese módulo. La fórmula para calcularlos es esa de ahí. 0,1 por la raíz cuadrada de 2 elevado a la n, multiplicado por el módulo. Y n, para sacar los diferentes grosores, le voy dando el valor 0, 1, 2, los números enteros, ¿no? Bueno, esa fórmula que lógicamente no hay que saberse porque no la vais a utilizar en la vida, lo que hay que quedarse es más o menos de memoria con los grosores más usuales, que son 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, ¿vale? Esos son los que más vais a utilizar en A4 y en A3. Y bueno, si me voy a un A2 también. Sí. Creo que sí. Sí, sí. Vale. Hay una condición a la hora de dibujar, que es que el grosor, normalmente no se utilizan más de 3 grosores en el mismo plano,
Y el grosor mayor tiene que ser al menos el doble del más pequeño. ¿Vale? En un dibujo eléctrico, normalmente con 2 grosores me vale. Y para lo que es propiamente el esquema, incluso con solamente un grosor me podría valer. Aquí tenéis ejemplos, ¿no? Por ejemplo, 0.25, 0.35, 5, 0.25, 0.35, 0.7, 0.25, 0.5, 0.7, ¿vale? Esos son grosores adecuados tanto para un A4 como para un A3. Yo suelo, por ejemplo, utilizar pues 0.25, 0.35, 0.5. ¿Vale? Si tengo que hacer algo más grueso lo hago a 0.5 y lo fino a 0.30, a 0.25. Y luego a lo mejor para el cajetín pues pongo algo a 0.35, sobre todo para rotular. Os decía que esto viene del mundo del papel porque esto estaba pensado en el mundo del papel para hacer copias y no perder calidad a la hora de copiar. Mantener la calidad al menos durante un número de copias. Si voy haciendo copia de copia, las fotocopias va perdiendo calidad enseguida, ¿no? A la tercera o la cuarta copia empiezo a perder las líneas. Entonces, de esta manera asegurábamos al menos 3 o 4 copias, pudiendo identificar todo, no perdiendo ninguna referencia ni ninguna marca, ¿vale? Ni ninguna línea. De igual manera, los textos también más referenciados a ese módulo. La fórmula en este caso, muy parecida a la anterior, raíz de 2 elevado a la n multiplicado por el módulo y n los números enteros. Es más fácil de recordar si recordáis los grosores de línea y multiplicáis por 10, eso van a ser las alturas de los textos, es decir, 2,5, 3,5, 5, 7, 1. Y van con el mismo grosor cada uno de los textos que tenga con el mismo número, ¿no? Por ejemplo, el texto de altura 2,5 milímetros se traza con grosor de 0,25. Las letras a 7 milímetros van con grosor 0,7. ¿Vale? Eso es fácil de recordar. Hoy en día en el mundo digital también esto de los textos, pues se ven ya en planos muchos tipos de fuente y tal que no son adecuados para un documento técnico. Un documento técnico de este tipo deberíamos teóricamente de hacerlo todo con la letra ISO, ¿vale? La letra normalizada, que no sé si os la metí por los apuntes, igual más adelante está. Bueno, están en los de primero, en los vuestros no, en los de grado medio. Pero hay una letra que es la que os saca, por ejemplo, el AutoCAD por defecto, que es la letra normalizada, que es la que deberíamos de hacer todo. Meter Times New Roman o yo qué sé, como alguno que metió Comic Sans en un plano, pues casi que no, casi que mejor no. ¿Vale? Porque lo único que hago es perder claridad, no es por nada, ¿eh? Pero se pierde claridad. Entonces, si utilizo la letra normalizada, no va a haber ningún tipo de duda de lo que estoy representando. Vale. Los otros tipos de letra además me cambian ya los grosores, las hay que son más gruesas, las hay que son más finas, y ya pierdo, digamos, esa relación. Aunque bueno, también es verdad que en el mundo digital, si yo voy a trabajar con un PDF, realmente allí no tengo ese problema de reproducción que tenía con el papel, ¿no? Un PDF no se degrada. PDF va a estar igual, mientras no ser que se corrompa el archivo y lo deje de ver por completo. Si lo veo como el primer día. Todo lo que ponga en un esquema se tiene que leer desde abajo, desde la derecha, siempre. No puedo poner letreros que se tengan que leer desde la izquierda o que tenga que darle la vuelta completamente a la hoja para leerlo. Esto tiene su sentido. Pensar que en el mundo del papel la encuadernación, al menos en los países occidentales, la hacemos siempre a la izquierda. Entonces, si yo giro el papel para leerlo, se hacía de tal manera que la encuadernación siempre quedase hacia arriba. Si tengo un pliego de planos que se imprimen solo a una cara, por cierto, no a dos, giraba el plano hacia mí, dejaba la parte de encuadernación y la hoja contraria hacia arriba para que no me moleste. Y tenía el plano justo delante. ¿Vale? Ese es el sentido de que se lea todo desde abajo, desde la derecha. Lo seguimos manteniendo en el mundo de los digital por normativa. Porque bueno, realmente en un plano PDF yo con el programa lo puedo girar para donde quiera y sin ningún problema. Bueno, una regla de dibujo también muy importante. Evitaremos los trazos oblicuos, siempre en los planos eléctricos. Nada de diagonales. Todas las líneas son horizontales y verticales. Y solamente, como excepción, en planos de cableado o cuando hago una conexión a borna se saca un pequeño trazo inclinado, pero no mayor de 5 milímetros. ¿Vale? En el trazado. Una pequeña línea inclinada sin más. Con los planos de cableado se saca también para las bornas, ¿no? Cuando en un borne confluyen dos conductores,
se pone uno de ellos inclinado para poder dibujar. ¿Vale? Bueno, el tema de identificación de conductores. Lo más común en los planos es identificar los potenciales, ¿vale? Es decir, todo lo que tenga el mismo potencial va a tener la misma numeración, aunque a la hora de cablear sean tramos de cable distintos. Pensar, por ejemplo, en el neutro que hacemos en el panel. Yo para hacer el neutro, los puentes de A2 a 2, ir al bornero, ir a la alimentación donde tengo el neutro, utilizo un montón de tramos de cable. Todo eso va a tener la misma numeración, todos esos tramos, porque son el mismo potencial, el potencial de neutro. ¿Vale? Eso es lo que se refiere con la denominación equipotencial. Y además, cuando paso un potencial de un plano a otro, lo hago siempre con una flecha, ¿no? Indicando el número de plano al que va ese potencial y al punto de entrada que tiene en el otro plano. Es decir, la columna y la fina a la cual entra. Es lo que os representa esta figura de aquí. Aquí, por ejemplo, os dice en la parte de la derecha que viene del plano 1, de la cuadrícula G2. Si veis aquí la G hacia abajo y la 2 hacia la derecha, es donde está la flecha de salida en el otro plano. Y en el plano de origen, que es el de la izquierda, lo mismo, ¿no? Aquí en el lado de abajo, por ejemplo, me pone que va al plano 2 a la I43. Bueno, pone 43 porque está entre el 4 y el 3. ¿Vale? No está en una claramente. Normalmente aquí se suele poner solo un número. ¿Vale? Si os fijasteis en los esquemas de las prácticas, tiene ese tipo de referencia también en las flechas de entrada y salida. Bueno, cuando el esquema está separado en varias hojas. La identificación de los potenciales de manera normalizada, pues letras y números. Las letras se reservan para los conductores que tienen una función especial, fase, neutro, conductor de protección, LN y PE, y luego acompañado de números, ¿no? Para distinguir. Ahí tenéis ejemplos. Tengo varias tierras, pues PE1, PE2. Pueden tener varias tierras en una instalación. Cuando tengo tierras separadas, podría ser posible. Si tengo diferentes neutros, también se pueden... Imaginaos que os llegan neutros de diferentes circuitos en un mismo cuadro, pues tengo que distinguirlos, ¿no? También. Informaciones adicionales en los conductores. La composición. Normalmente solo se pone la composición si no es cobre. Si es cobre, no se pone nada. Entendemos siempre que es cobre por defecto. La que suele aparecer, pues la de aluminio, ¿no? Que puede aparecer en algún caso. Aunque en instalación interior, salvo, creo recordar de memoria, las canalizaciones prefabricadas, todo tiene que ser cobre siempre. ¿Vale? Cu para el cobre, que no se utiliza, Al para el aluminio, que es lo que pondríamos en el caso de que fuese de aluminio. Se suele acompañar, cuando designo un tramo de cables, del número de conductores y la sección, de esa manera que tenéis ahí. 3 por 120 milímetros cuadrados más 1 por 50 milímetros cuadrados, sección de las fases y sección del neutro. De manera resumida podríamos poner 3 por 120 más 50, ¿vale? Si es de aluminio le añado el AL. Esto sobre todo son para líneas de entrada a cuadros y cosas así, ¿eh? Se suelen poner en un tramo del potencial y en el resto de planos ya no se repite, para evitar... Si voy pasando ese potencial de uno a otro, no se suele repetir. Salvo cuando pueda haber algún tipo de confusión y me interese que quede claro, ¿no? Si en el plano voy a tener potenciales de diferentes tensiones, pues entonces, aunque vengan de otro plano donde lo indicaba, sí es conveniente que se señale porque le vas a facilitar la vida al que esté cableando, para no confundirse. Siempre hay una regla en el dibujo y a la hora de representar instalaciones. Hacerlo siempre de la manera más sencilla posible, con el menor número de elementos. Y si añado elementos, que sea siempre para hacerlo más fácil a quien esté cableando la instalación, o tenga que montarla, o tenga que mantenerla, al que vaya a manejar ese plan. Si hay información que es redundante, no la pongáis. Ponerla una vez y no la repitáis, porque lo único que hace es llenar de elementos y al final, si tengo que mirar un plano con muchas cosas, me es mucho más difícil que mirar un plano con la mitad de cosas. Siempre es mucho más fácil ver un esquema más sencillo, ¿no? Llevar esa tendencia de la simplicidad siempre, porque funciona, para todo lo técnico funciona siempre. Lo sencillo siempre es mejor. Bueno, tenéis ejemplos, ¿no?, de designación ahí sobre los conductores. También voy a señalar si es corriente alterna o corriente continua, que es muy típico que lo tengamos
en nuestro tipo de circuitos mezcladas esas dos tensiones. El esquema de distribución del neutro, que aparece marcado aquí en rojo. ¿Vale? En industria también muchas veces no tengo un esquema TT, sino que a lo mejor tengo un TNS, o un TNC, o un TNSC, o un IT. ¿Vale? Eso que en instalaciones, digamos, de distribución pública no se utiliza, porque no nos deja el reglamento, tiene que ser una red TT. En industria es bastante habitual. Es bastante habitual tener un centro de transformación de cliente y a partir de ahí tener la distribución que interese. Sabéis que en un esquema TN, por ejemplo, me puede permitir en un momento dado, sobre todo si no tengo longitudes de cable muy grandes, poder proteger contra contactos indirectos con un automático. Es decir, convierto de alguna manera, es una manera muy simplificada y un poco burra de decirlo, pero convierto la derivación en un cortocircuito y entonces el automático es capaz de detectarla y cortar, ¿no? Al hacer el neutro y el conductor de protección que sean comunes en alguna parte, utilizar el neutro como conductor de protección, pues puedo simplificar las protecciones de la instalación. Tener en cuenta que la protección diferencial, cuando tengo muchos cuadros y subcuadros, es una locura. Conseguir que sea selectiva es muy complicado. A nivel industrial hay veces que es muy complicado. Y no me puedo permitir muchas veces en un proceso productivo que si me dispara una máquina al diferencial, me salte el diferencial que está guas arriba, porque a lo mejor paro a una parte del proceso que no puedo parar. Entonces, por eso, este tipo de esquemas a veces sí que tienen razón de ser y de utilización, sobre todo por tema de protecciones, porque nos la simplifica un poquito. Pero claro, estoy condicionado a longitudes de cable cortas, hay una serie de condicionantes que me lo... Tener personal de mantenimiento, por ejemplo, en el caso de un IT es obligatorio, porque hay que prever si hay un primer defecto para arreglarlo, porque un primer defecto no es peligroso, pero si tengo un segundo, puedo tener un problema serio. Bueno, hay ciertos detalles, entonces... En los esquemas, si es diferente al TT se pone. Si es TT no se suele poner, pero si es diferente sí. Incluso tensiones distintas, ¿eh? El tener tensiones distintas de 400/230 en trifásica también es hasta cierto punto habitual. Bien tensiones más reducidas, 230-125, o incluso subir a los 600 y pico voltios, también se puede ver. ¿Vale? Porque a lo mejor se da el caso de que tengo una longitud de cable muy grande y me interesa llevar a un mayor valor de tensión para no tener secciones tan grandes y, bueno, no tener en los motores aislamientos tampoco tan grandes. Más cosas, la simbología. Bueno, aquí tenéis una tabla de símbolos que bueno, nos miraremos para saber sobre todo los más importantes. Los símbolos se componen de otros símbolos. Esto ya lo sabéis porque hemos trabajado con ello. La norma UNE me va a dar una serie de símbolos y luego me va a dar composiciones de esos símbolos para generar otros. Aquí tenéis el ejemplo del accionamiento manual, ¿no? Por una parte tengo el símbolo de un accionamiento manual por pulsador, que todavía se podría simplificar más, ¿no? Porque la norma me dice que esto es un accionamiento manual en general y luego me dice que si yo le pongo aquí un par de rayas, eso sería un pulsador. Lo uno con la raya discontinua, que significa unión mecánica. Lo uno con el contacto normalmente abierto y lo que tengo es el símbolo de un pulsador, ¿no? Uniendo esos tres. Ese pulsador que lo vais a poder ver así o lo vais a poder ver también de esta manera. Con una doble raya y el accionamiento manual y una flecha hacia afuera. Esto también es un pulsador. ¿Vale? Esto es un pulsador. Si manejáis, por ejemplo, planos de una máquina que sea italiana, es muy probable que los pulsadores vengan de esa manera. Esto viene de la norma italiana. A la hora de armonizar todas las normas europeas, cogieron la francesa, la alemana, la italiana y la española y digamos que validaron todos los símbolos que se utilizaban en cada país para todos. Entonces, tenemos muchas opciones para dibujar. Los símbolos que tenemos, por ejemplo, en España suelen ser los de la norma DIN alemana. De hecho, durante muchos años, las normas españolas, desde la primera mitad del siglo XX, durante todo, bueno, hasta que entramos en la Comunidad Europea, que luego empezaron a venir ya a nivel europeo, se cogía la norma alemana y se copiaba. Se traducía, pero eran las normas DIN con el membrete de norma española. ¿Vale? Históricamente en la industria española ahí hubo cierta relación con la industria alemana. A finales del siglo XIX sobre todo, los dos focos o los dos países europeos
con mayor nivel de industrialización o que desarrollaron la parte de industria más fueron el Reino Unido y Alemania, junto quizás en tercer lugar con Francia. Entonces la influencia técnica en España sobre todo vino finales del siglo XIX de Reino Unido y a partir de ahí mucha más de Alemania. Por eso la normativa y lo que hacemos muchas veces tiene mucho que ver con lo que se hace en Alemania. Lista de símbolos. Mirad, que esto está sacado tal cual de la norma 1, es tal cual la norma os lo pone. La rejilla que os decía de 2,5 milímetros y sobre ella dibuja los símbolos. Os da una descripción y luego siempre algún ejemplo. Y a veces os pone también conjuntos a partir de otros símbolos más sencillos con su explicación y su utilización. Bueno, cuando quiero generar un símbolo, que esto es importante, que yo no tengo, o tengo un aparato que no tengo un símbolo específico en la norma para él, pues lo puedo componer con un rectángulo, un cuadrado, un círculo y metiendo dentro los símbolos que me interesen, ¿vale? Es lo que hacemos, por ejemplo, con la célula fotoeléctrica, ¿no? Que tenéis el ejemplo aquí. Lo que hago es coger el símbolo del reflector, las flechas que me indican el sentido de una determinada magnitud física, en este caso la luz ultravioleta, dibujo el diodo emisor de luz, dibujo el transistor receptor de luz, el contacto que lleva en el interior, lo meto todo dentro del rectángulo y ya tengo mi símbolo, ¿vale? Este de la célula tal cual, la norma nos lo da. Pero bueno, cuando veis luego los fabricantes en el catálogo de las células, el símbolo que os ponen, pues hacen cosas muy parecidas a este. El blindaje con la línea discontinua, ¿vale? Separación, línea de trazo largo, trazo corto. Se puede confundir con esta, pero aquí lo que hago es un trazo corto, un trazo largo. Mientras que en esta de aquí es una línea discontinua con todos los trazos del mismo tamaño. Bueno, símbolo de continua, símbolo de alterna, el símbolo de un efecto térmico, ese es el que tenemos en el térmico, ¿no? El efecto magnético, que este se utiliza menos, pero realmente en un magneto térmico yo podría dibujarlo también, la parte de los relés, podría poner, de hecho hay algún fabricante que lo hace, ¿no? Sobre todo los franceses les gusta mucho esto. El relé magnético ponerlo así, ¿vale? Lo vais a ver sobre todo si veis algún catálogo más antiguo de Telemecánica o de algún fabricante que sea francés, suele venir así. De hecho, los automáticos os lo representan muchas veces en unifilar de esta manera. Eso es como representan en el catálogo de Telemecánica en unifilar un automático. Ponen aquí la parte térmica y debajo la parte magnética con esa semicircunferencia. Bueno, más símbolos por ahí. Veis que es infinidad, ¿no? Acción retardada, la conexión mecánica, que se puede hacer con línea discontinua o con doble raya. ¿Veis lo que decíamos de los temporizadores? Que pueden tener esto, como aparece en el cadesimu, o puedo dibujar esto. Los dos tienen el mismo significado, conexión mecánica. Lo tenéis aquí, ¿no? La acción retardada, la conexión y a la desconexión. Retorno automático, una flecha hacia afuera. El símbolo que dibujamos antes del pulsador con la flecha hacia afuera, esa flecha me está indicando que cuando deje de pulsar va a volver solo. El trinquete, retén o retorno en automático, lo que llamamos también el enclavamiento, ¿no? En un interruptor le solemos dibujar eso de ahí, ¿vale? No siempre, pero se suele dibujar eso de ahí. El enclavamiento mecánico entre dispositivos, que es el que nos salía en el esquema que explicamos en el tema anterior de los contactores, ¿no? Que entre las dos bobinas dibujo ese triángulo, pero bueno, si realmente lo que tengo es un bloque inversor, ¿eh? Si no, no. Fijaros que es muy parecido al trinquete, ¿no? El trinquete solo con el ángulo y el enclavamiento mecánico con el triángulo completo. Accionamiento manual en general, aquí tenéis una lista de un montón de ellos, ¿eh? Manual en general, protegido contra operación no intencionada, los que llevan el típico capuchón, de tirador con las dos líneas hacia afuera, rotativo con una línea hacia afuera y otra hacia adentro, si pongo las dos hacia adentro es un pulsador, por efecto de proximidad, este es el que utilizo con inductivos, con capacitivos, mando por contacto, sería añadiéndole una línea. T no es como un final de carrera que tengo que presionar, que es simplemente si las dos superficies se ponen en contacto, ¿vale? La seta de emergencia, un mando por pedal, por palanca, por llave. El de llave es como una cerradura de estas antiguas, ¿no? Un ojo de una cerradura. Mando por corredera, que es el que habitualmente ponemos en los finales de carrera. Y
si hay cualquier tipo de energía o fuente de energía o magnitud que me haga disparar un sensor, lo que hago es meterlo en un cuadrado, un rectángulo, e indico la magnitud dentro, ¿no? Por ejemplo, un sensor de humedad, a veces lo vais a ver de esa manera, el rectángulo y dentro ponen H2O. Es decir, si hay agua, ese contacto se va a mover, va a detectar. Este de aquí, por ejemplo, cuando os pone la letra Z del griego, quiere decir temperatura. Este sería de temperatura. Vale. La pone en mayúscula, si no recuerdo mal. Vale. Es un sensor de temperatura. Que a veces os ponen también la T en mayúscula. Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Estos que ya nos salieron antes, el magnético y el térmico con la línea discontinua, ¿no? Cuando indican un accionamiento. En el KDSIMU, por ejemplo, en los contactos del térmico los dibuja de esta manera. Os pone de este lado este de aquí y luego de este lado de aquí os pone la parte magnética, me parece. Eso también se podría dibujar mucho más sencillo de esta manera. El contacto del térmico que protege el motor, yo podría dibujarlo también así, más sencillo, ¿vale? Pero bueno, cada símbolo no sé por qué lo dibuja de esa manera. Mando por un motor eléctrico. Esto, por ejemplo, sale mucho en las celdas de media tensión, que se rearman los contactos con un motor. Cuando tengo un dispositivo que lo que hace es rearmarme los contactos, se indica ese mando ahí. A veces en protecciones también de baja tenemos ese mando, el telemando por un motorín, le acoplamos al automático y lo que hace es que sube por el lateral la tecla, ¿no? Digamos, el accionamiento manual del automático. Con diferenciales se suele utilizar mucho en instalaciones, a lo mejor una segunda vivienda y demás. Puedo tener un mando de esos, que a lo mejor a través de un teléfono o de otro tipo de accionamiento remoto, lo que hago es rearmar el diferencial. Imaginaos si tenéis un arcón con comida y tal y os va a saltar el diferencial cada 2x3 y no estáis allí, lo perdéis todo. Entonces es un problema. Buenos días. Accionamiento por nivel del fluido. Estas son las boyas que utilizaremos en alguna práctica. Llevan esas simbologías, como una elipse con una línea encima. Accionado por un contador de eventos, el que sea, ¿no? Accionado por el flujo de un fluido. Cuando pongo esto de aquí es simplemente contacto con el fluido y si le añado la línea y por ejemplo le meto dentro el agua, es que tiene que ser por un fluido de agua, ¿no? Por el agua corriendo, digamos. Accionado por humedad relativa. Los símbolos de masa, de tierra, de equipotencialidad. La composición de las líneas, lo que veíamos antes de los potenciales, que ya nos había salido. Una conexión trenzada, se le añade ahí esa línea cruzando las otras dos. El apantallamiento de los conductores, ¿vale? O la composición de una manguera. No pongo este símbolo, estoy indicando que van compuestos en una manguera. Puede ser una manguera tal o puede ser una espiral de plástico como en los conductores, bridas. Punto de conexión y terminal. El punto de conexión es pleno y la borna es vacía por dentro, ¿no? Conexión en T. Esto es una cuestión de la representación en esquemas que suele dar bastante confusión. Fijaros, si yo no utilizo puntos de conexión en el esquema, que se puede dibujar sin puntos de conexión, yo no puedo dibujar esto. Esto nunca es una conexión. ¿Vale? Para hacer una conexión, si no utilizo puntos de conexión, tengo que dibujarlo así. Eso sería una conexión eléctrica, aquí simplemente serían dos conductores que se cruzan sin conexión. Por eso yo tiendo siempre a utilizar los puntos de conexión porque me parece una representación más clara. Y así, si cruzo los conductores, lo dibujo así, si hay conexión, les pongo el punto. ¿Vale? Aunque hay que intentar en los esquemas evitar ese tipo de cruces, pues no siempre se puede y hay veces que hay que cruzar conductores. Esquemas unifilares, la composición de una determinada conexión, de una determinada manguera. En este caso pongo el número de conductores, ¿no? Se puede también separar de esa manera de ahí. Esto sería, por ejemplo, cuando hacemos la inversión de giro. Si la dibujo en unifilar, se pone esto en esa línea que pone L1 y L3, indica que van cruzadas la fase 1 y la fase 3 en esa conexión. Conexiones enchufables.
la base o clavija, el macho y la hembra, ¿no? Representados ahí. Conjunto de conectores. Cuando tengo bornas que son de tipo enchufable, pues a veces se representan de esta manera. Bueno, y un montón más de símbolos que les echáis un vistazo. Y hay un montón de ellos de electrónica. Fijaros que es importante el tamaño, ¿eh? Si eso es 2,5, la rejilla, fijaros que la longitud que tiene esto son 5, 7,5 más o menos. Por ahí. ¿Vale? Estos serían 5 milímetros, más o menos la mitad. Igual ni llega, 7 milímetros. No puedo llegar a un plano y dibujar los símbolos del tamaño que me pinte, porque no me da problemas luego a la hora de representar. Todos símbolos de electrónica, que tenéis un montón de ellos ahí, motores, motor, en este caso motor de corriente continua tipo serie, un generador, el motor que siempre nos sale, ¿no? El de inducción de jaula de ardilla, un motor de rotor bobinado, ahí ya se representa el estator y el rotor por separado. Diferentes representaciones de transformadores, monofásicos, trifásicos. Hay veces que os aparecen estos puntos que indican la polaridad. En temas de índices de conexión, por ejemplo, sobre todo en centros de transformación y tal, en los planos, a veces se pone, para que podáis sacar el índice de conexión que lleva. ¿Sabéis lo que es el índice de conexión de un transformador? Va a haber preguntas de simbología, sí, pero van a ser, muchas de las que os voy a poner van a ser de los que hemos estado utilizando, ¿no? Pero echarles un vistazo a todos, sí. Hay que mirárselos. Por ejemplo, de la norma que habíamos estado leyendo, Referencias de normas numéricas, en principio no, porque las vais a aprender y luego no las os vais a acordar, con lo cual... pero sí que... Los grosores de línea, por ejemplo, y las alturas de texto, esas hay que recordarlas, sí. La abreviatura. ¿Qué abreviaturas? La abreviatura de... ¿CNLEC y todo esto? Sí, hombre, eso alguna pregunta puedo haceros. ¿Cómo se llama el organismo español de normalización, por ejemplo? Tampoco son muchas. IEC, CEN, CNLEC, AENOR. Bueno, los símbolos les echéis un vistazo, ¿vale? Alguna cosa así curiosa para ver, íbamos por aquí más o menos. Aquí todos los contactos, los diferentes tipos, los normales, los adelantados. Bueno, muchos nos habían salido en el tema 3 ya. ¿Vale? Aquí tenéis el adelantado y el retrasado. Los contactos del temporizador. ¿Veis? Aquí ya son composiciones de símbolos porque antes nos dio el contacto y antes nos dio el accionamiento retardado. Diferentes opciones a la conexión y a la desconexión. Un interruptor accionado por temperatura, por efecto térmico, fijaros de dos maneras. Bueno, de dos maneras no, que este es distinto. Accionamientos manuales ya con el contacto. Estos realmente son composición de los anteriores. Interruptores de posición con varias posiciones. Estos normalmente son rotativos y tienen diferentes opciones, cómo se representan. Una seta con su enclavamiento. Los de proximidad. Uno de proximidad accionado por un imán. Estos, por ejemplo, son los que se utilizan con los cilindros neumáticos. De estos algunos vamos a utilizar el curso que viene. En neumática se montan sobre la camisa del cilindro. El émbolo del cilindro por dentro tiene como un pequeño imán, que es el que provoca la detección en el inductivo. De tal manera que yo puedo detectar la posición del émbolo del cilindro situando diferentes detectores inductivos en la camisa. Viene con una abrazadera, se ponen alrededor del cilindro y puedo detectar la posición exacta que tiene en ese momento el émbolo del cilindro. Contactor,
un contactor que desconecta automáticamente por un relé. Esto lo podéis ver a lo mejor en arrancadores, donde viene la protección térmica con el contactor en el mismo componente. Interruptor automático, seccionador, interruptor seccionador. Esto es muy importante distinguirlo. Solo con el círculo sería, bueno, igual lo pone más adelante, sería interruptor, ¿vale? El círculo aquí significa interruptor y la línea que cruza seccionador. Recordad que un seccionador no se puede abrir nunca en carga y un interruptor precisamente es para abrir en carga. Dime. Eso sí que lo podría ser, fusibles, interruptores, Sí, estos son de los típicos. Pero cosas que no utilizamos anteriormente en ningún circuito, no... Uno de estos raros de electrónica, por ejemplo, de un triac, no os lo voy a poner. No soy tan malo. Uno de estos, por ejemplo, tiristor del tríodo bidireccional, ese no te lo voy a poner. Este sí que nos sale en las células. Este, por ejemplo, el fototransistor, es el que nos sale cuando dibujamos la célula fotoeléctrica. Esto sale muchísimo. El acoplador óptico este se utiliza muchísimo en industria. Esto es lo mismo que una célula fotoeléctrica, pero en pequeñito. Lo que se utiliza, por ejemplo, en los ratones de un ordenador, lo que tienen es una rueda taladrada, los tradicionales, ¿eh? Cuando yo muevo la ruedecilla del ratón o muevo la bola que tenían debajo, lo que hacían era mover una rueda, esa rueda está taladrada y estos sensores tienen forma normalmente así, como de una letra C. ¿Vale? Tienen el diodo en un lado y el transistor en el otro. Y la luz ultravioleta va por el medio. Entonces, cada vez que el agujero pasa por delante, te dan ese pulso de detección. De tal manera que el ratón sabe lo que estás avanzando, ¿no? Al ir girando la rueda, sabe la distancia que se está moviendo en cada sentido. Tiene una para el eje X, otra para el eje Y. Esto se utiliza muchísimo en industria. Los encoders, por ejemplo, para saber la velocidad de giro de un motor, es algo similar. Tienen un disco taladrado, un sensor de este tipo, y en una vuelta a lo mejor te da 400 pulsos. Por la velocidad que tienen esos pulsos, tú puedes saber la velocidad a la que está girando el motor. O incluso si es para posicionamiento, sabes el ángulo concreto que has girado el eje del motor. Para final de carrera no. Se utilizan a veces también luego en líneas, los hay más grandes, que se hace más grande y para detectar el paso de botellas o de objetos por una línea transportadora también se utiliza. Pero esto se utiliza muchísimo en industria. Bueno, y luego tenéis composiciones aquí de símbolos también interesantes. Aquí de protecciones, por ejemplo, os da algún ejemplo la norma, ¿eh? También tal cual. Este es un dispositivo de protección. En este caso viene en unifilar, ¿eh? Aquí sería de 3 polos. Con su protección térmica magnética. Tiene este cuadrado con el aspa, significa la unión de todos los mecanismos de disparo, ¿no? Donde se unen. Esto podría estar rearmado por un pulsador, por un motor externo, un relé también que me podría producir el disparo y un dispositivo manual con enclavamiento, que sería la tecla que tiene. Todos esos accionamientos actúan sobre ese de ahí. Bueno, lo tenéis aquí, ¿no? Disparador de sobrecarga térmica, de corriente, manual con trinquete, que es este de aquí abajo, órgano de disparo remoto y aquí todavía otro un poquito más complejo. Bueno, normalmente no vamos a manejar protecciones así, pero ejemplo de cómo se compone un símbolo a partir de todos los que me da la norma. Bobinas, la de los temporizadores con el retardo de la conexión y a la desconexión, pero hay más bobinas, ¿no? Relé de acción rápida, bueno, un montón de ellos hay. De aquí recordar sobre todo, pues estos, ¿no? Son los más importantes, la normal, a la conexión, a la desconexión, a la conexión-desconexión. Teleruptor, que lo teníamos por aquí. Sí, este también, este lo utilizáis más en otro tipo de instalaciones, pero sí, un teleruptor no es una carga muy extraña de encontrarse, ¿no? Vale, veis que hay un montón, un relé de estado sólido que va con un transistor en vez de con una bobina y... ¿El qué? Ah, bueno, sí, los de remanencia, los que se quedan activados, sí, sí, sí. Electroválvula,
Este nos salía, ¿no? En el ejercicio del examen. Ahí lo que representamos es la bobina, la doble raya y el símbolo de una válvula, que aquí ya no conectamos nada. En los esquemas hidráulicos, pues las válvulas son donde entran las tuberías, ¿no? Las electroválvulas, por cierto, no tienen contactos auxiliares, que alguien me ponía contactos auxiliares en el ejercicio del examen de la electroválvula. Si una electroválvula quiero memorizar su activación, tengo que ponerle en paralelo un relé auxiliar y utilizar un contacto del relé para memorizar, pero la electroválvula es una válvula que en vez de ser mecánica tiene dentro una bobina que es la que hace que se abre y se cierra, pero no tiene ningún contacto auxiliar de ningún tipo. Aparatos de medida, indicadores, contadores, indicando siempre la magnitud, la unidad de la magnitud que estoy midiendo en el medio, es donde os pone ese asterisco, ahí sería siempre la unidad. Es decir, si tengo un amperímetro, le pongo una A, si tengo un voltímetro, le pongo una V, siempre la letra que me identifica la unidad. Está un poco torcido, sí. Sí, me está dando todo, ya te lo digo. La razón de que esto esté torcido es que están escaneados y ese escaneo quedó torcido. Pero bueno, lo quito rápido para que no se afecte mucho. Lámparas de distintos tipos, de intermitencia, la normal. ¿Vale? La rejilla sigue siendo 2,5, ¿eh? Fijaros que el ancho que tiene son 5 milímetros en el papel. Distintos tipos de señalizaciones acústicas, silbato, sirena, timbre, bocina. Bueno, y un montón más de dispositivos contadores y de cosas raras, pues que puede que os topéis y puede que no. Convertidores de señales, este es el que utilizamos, por ejemplo, en la fuente de alimentación. Cuando le metemos alterna y continua, ponemos aquí en la entrada alterna y en la salida, en la parte de abajo, ponemos el símbolo de continua. Sería una fuente de alimentación. Puede servir para cualquier tipo de conversión de señales, ¿vale? En la simbología, por ejemplo, del KNX también se utiliza, porque metemos una señal del bus y sacamos otra. Cuando tengo, por ejemplo, un elemento que me convierte de entradas universales normales a una señal de bus, pues lleva ese símbolo también. No siempre va acompañada de... No, aquí puede haber otras cosas, sí. Tú lo que va a convertir lo indicas dentro de cada mitad del triángulo. Las entradas están por arriba o por abajo, por izquierda y derecha. Y en la zona que corresponde a esas entradas es donde indicas la magnitud de entrada, la magnitud de salida. Distintos símbolos de relojes. Bueno, le echáis un vistazo. Sobre todo, hacer hincapié en los que os salen en los esquemas, los que hemos estado utilizando, que son los más importantes. ¿Vale? Pregunto siempre el del trinquete, ya os lo digo, esa pregunta cae. Que además, luego hay mucha gente que no se acuerda. Lo pongo siempre porque como el nombre es como más sonoro, digo, de este os tenéis que acordar seguro, este de aquí. El trinquete, retén, retorno en automático, se lo pregunto siempre. Los símbolos de los temporizadores, de la conexión, desconexión, pues caen bastante también. Diferentes tipos de accionamientos de estos también caen bastante. Los de electrónica, quitando a lo mejor el transistor receptor de luz y el diodo emisor, los demás no suelo ponerlos. Mando por llave, los mandos, los accionamientos manuales, bueno, manuales o del tipo que sean, estos normalmente sí suelen caer. Les echáis un vistazo por encima a todos, tampoco os preocupéis mucho de los símbolos. Digo que no os preocupéis mucho porque luego cuando lleguemos a trabajar, para hacer esquemas hay dos maneras. Con saber símbolo y nombre, vale. Sí, pero los puedo preguntar en el examen de las dos maneras. Yo te doy el nombre y te doy 4 dibujitos y me tienes que decir cuál es, o bien te doy el dibujito y te doy 4 nombres y me dices cuál es. ¿Se utilizan puntos para señalar las relaciones entre las eso, todo eso? No. Vale. O sea, con saber el símbolo conductor, vale. Sí, con saber lo que es vale. Pero ya os digo que lo puedo preguntar de las dos maneras. Os doy los símbolos y tú me dices cuál es el que te pido o al revés. Claro. La opción van a ser o 4 dibujitos o un dibujito a la pregunta y 4 descripciones.
Marcado de bornes. También está esto normalizado. Tengo que respetar ciertas distancias. Esto es por la misma razón de antes. Como a la medida que iba reproduciendo las copias de papeles, todo se va como fusionando y perdiendo claridad, llega un momento que si hago muchas copias que si dibujo muy junto la letra al símbolo se queda pegado dentro de la misma. Entonces, para evitar eso, la norma me pone unas distancias mínimas de la rotulación a lo que son los símbolos, ¿vale? Que es lo que os pone en esa figura. 0,3 veces el módulo. Con recordar eso, más que de sobra. Fijaros que en todos es 0,3. Aquí la figura os hace el ejemplo de que es 0,3 en todas las direcciones, ¿no? Bueno, ¿cómo se marcan los bornes? Esto ya lo conocemos también. Todos los bornes van marcados, siempre con la numeración que me dé el fabricante, que a veces no va a ser la normalizada. Tenerlo en cuenta que a veces no va a ser la normalizada. Pueden ser números y letras, o pueden ser solo letras, como en el caso de los colores de los cables, que ya vimos, ¿no? Con detectores de proximidad, inductivos, capacitivos y demás, suele venir el código de cables, el BK para el negro, el WH para el blanco, todo eso, en vez de los números. Los números normalmente se suelen poner que se lean desde la derecha, como están aquí, y como se leen desde la derecha, tengo que ponerlos del lado de la izquierda del conductor, es lo habitual. Bueno, aquí os lo explica, esto ya lo conocemos. La parte de fuerza va en orden, ¿no? 1, 2 el primer contacto, 3, 4 el segundo, 5, 6 el tercero. Siempre entro por los impares y salgo por los pares. En los de mando, la cifra de las decenas me indica el orden, el número de contacto, y la cifra de las unidades, el tipo de contacto. 1, 2 abierto, 1, 2 cerrado, 3, 4 abierto. Si tengo contactos de uso especial que lleven el 5, 6, 7, 8, 5, 6 es el cerrado, 7, 8 el abierto. Esto pasa con los temporizadores, con los térmicos, en general contactos que tengan una función distinta o especial. Ahí tenéis diferentes composiciones. Un error muy típico de los esquemas, que bueno, aquí no lo cometéis mucho, pero en alguna otra clase sí que daba problemas luego a la hora de montar. Hago un diseño, me meto en el CADESIMU o en el programa que utilice, o lo hago a mano y numero todos los contactos igual. A lo mejor tengo un relé que tiene 4 contactos, 1, 3, 1, 4. Claro, a la hora de cablear eso, solo tengo un 1, 3, 1, 4 y empieza a surgir el problema. Entonces, acordaros que la numeración de los bornes tiene que ser única. No puedo tener dos bornes 1, 3 en un mismo componente. Hay un único borne 1, 3, único borne 1, 4. El número, el primero, me distingue el número de contacto. Pues, ojo con eso. También al revés. Yo, de hecho, había una práctica que había cometido un error y daba un contacto repetido. El mismo contacto 2 veces. Bueno, tenéis que daros cuenta que eso no es posible, hay un error en el esquema, porque no puede haber, o otro error de otra vez en otro esquema, que era un contacto abierto con la numeración 1, 1, 1, 2, con la numeración del cerrado. Pero yo si no me fijo, voy al esquema, cableo siguiendo los números, le meto un contacto que no es y no funciona. Entonces eso, bueno, fijaros, ¿vale? Tanto en uno como en otro. Porque podéis cometer vosotros el error o podéis utilizar un plano de alguien que haya cometido el error. Entonces, eso hay que revisarlo. Los contactos de temporizadores y térmicos con su numeración, ¿no? 5, 6, 7, 8, pero sigue la misma lógica. Los más pequeños, 5, 6 son el cerrado, el 7, 8 es el abierto. Distintas composiciones a modo de ejemplo de accionamientos manuales. Vale. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo la caja de pulsadores donde no están distinguidos los números? La caja de pulsadores que vosotros tenéis, si sacáis cada uno de los pulsadores de Schneider, aparece un 3 y un 4, o un 1 y un 2. ¿Qué pongo en el esquema? Y consejo que yo os doy, poner siempre lo que aparece en el componente. Si el componente pone 1, 2, ponéis 1, 2. No va a haber confusión, porque ese grupo de 2 contactos va con un S1, con un S2, con un pulsador único, con lo cual no hay confusión posible. No hace falta que pongáis el 1 y el 2 porque realmente no tienen orden, ¿no? El orden lo voy a determinar yo, puedo ponerlos así o puedo cambiarlos. Por lo tanto, hay una única cifra. Son pequeñas excepciones. Numeración de las bobinas con el A1 a 2. Aquí tenéis diferentes ejemplos. Hay relés que tienen 2 bobinas distintas.
tendría una bobina 1 a 2 y otra que sería B1 o B2. Los dispositivos de señalización en general y los transformadores para dispositivos de señalización X1, X2. La numeración de los motores, ojo aquí porque esta de aquí también da muchas veces lugar a confusión. Tengo un motor especial que es el motor de tipo Dallender, que lo vais a montar en segundo, que es un motor que según como yo cambie la conexión, cambio el número de polos que tiene internamente para poder ir a mitad de velocidad, a velocidad total o a mitad. Bueno, la numeración de esos bornes, en vez de ser 1V, 1W1, cambian el orden, es 1U, 1V, 1W. Solo con ese cambio yo ya tengo que saber que es un Dallender, o ya me da la pista de que es un Dallender, ¿vale? Aunque la placa me lo va a poner, si tengo un motor que sea nuevo, va a venir con su placa y va a poner conexión triángulo doble estrella, o bueno, vais a ver algo que os va a decir que es un Dallender. En los motores de inducción normales, cuando accedo a los 6 bornes, de esa manera. Cuando no accedo a los 6 bornes y solo accedo a 3, tengo esa de ahí. Todos los motores trifásicos de inducción tienen 6 bornes. Todos les voy a poder hacer la conexión bitensión, pero hay veces que yo la conexión va a ser fija. Yo voy a poner el motor, lo voy a poner en estrella, lo voy a poner en triángulo, voy a cerrar la caja de bornes y no voy a acceder a ellos. En ese caso no hace falta representar los 6 bornes del motor, represento solo 3 y los llamo UV-W, que van a ser el U1, el V1 y el VW1. ¿Vale? Realmente todos los motores de inducción de jaula de ardilla van a venir con sus 6 bornes. Todos. Y todos los voy a poder conectar a 2 tensiones distintas. Bueno, no voy a tener 2 tensiones distintas en todos los sitios para poder conectarlos, pero todos me van a permitir, si fuera el caso, eso. Motor de anillos rozantes, este es distinto. Aquí, la conexión en la parte del estator, ya no tengo las 6 conexiones, solo tengo 3. Las otras 3 conexiones son del rotor. El rotor lo tengo siempre puesto en estrella y tiene un número determinado de pares de polos, lo mismo que el estator. Aquí no puedo andar cambiando la conexión de estrella a triángulo, todo ese rollo. Vale, aquí la conexión es fija, que va a ser normalmente en estrella, en este tipo de motores. ¿Vale? Aquí para los arranques lo que juego es poniendo resistencias en el rotor, bueno, hay diferentes métodos. Bueno, identificación de componentes. Esto puede ser también un poco confuso. Tenemos de manera normalizada una identificación de 3 niveles. Lo que llamamos función, situación o localización y producto. Nosotros hasta ahora en los planos hemos estado utilizando solo la de producto. Cuando yo pongo delante de un componente, pongo un guión y pongo, por ejemplo, S1, este guión de aquí me está diciendo que esa marca se corresponde con un componente físico concreto. Es decir, yo iré a la lista de materiales y si busco en la lista de materiales el S1, va a ser un pulsador de la marca Schneider que puede estar compuesto a lo mejor por 3 referencias del fabricante, ¿no? El dispositivo de accionamiento, el soporte de los contactos que meto por dentro del cuadro y los contactos que añado en sí. Pero es un componente físico concreto o una agrupación de componentes físicos concreto, por eso es la denominación de producto. Esta es la que a nosotros nos sirve más porque nos sirve para comprar el material, ¿no? Para hacer una lista al suministrador, al almacén y que me traigan los productos. Pero es que puedo tener más, un componente lo puedo distinguir también por la zona de la instalación donde está situado. Yo en una instalación podría tener 2 S1. Si tengo 2 cuadros, uno al lado de otro de la misma instalación, puedo tener un pulsador S1 en uno y un pulsador S1 en el otro. Lo voy a distinguir por la localización. Incluso puedo tener una tercera denominación que sea la función. ¿Vale? Esto se designa la función por el igual, el producto por el signo menos o el guión y la localización por el más. ¿Vale? Imaginaos que tenéis un componente que fuese CC1 con un signo más delante y, a ver, normalmente la jerarquía es el igual, el más y el guión.
de izquierda a derecha. Imaginaos que tenéis esto, más CC1-S1. Bueno, ¿qué función es esta? Aquí el que hace el plano decide, es el que pone las funciones. Se suele poner algo corto, no palabras muy largas para que se pueda representar fácilmente. Esto podría ser cuadro de control 1, por ejemplo. Podría tener otro componente en la misma instalación que fuese CC2-S1. Otro que fuese CC2-S2. ¿Vale? Cuando decimos que hay dos componentes que no se pueden llamar igual, tenemos que entender toda la denominación en conjunto. ¿Vale? Cuando un plano todo está dentro de la misma ubicación, prescindo de esta parte de aquí. En nuestro caso, como tenemos todo dentro de la misma ubicación en nuestros planos de prácticas, no ponemos el más con esa referencia, ponemos solo el producto, porque lo tengo todo en el mismo sitio. En instalaciones un poco más complejas, sí es usual poner ese tipo de marcas. Hay otras veces que lo que se hace es esto. Si tengo, por ejemplo, dentro de un plano, todos los elementos que son de una función, pero tengo dos elementos en concreto, una parte de ese plano, que es parte de una función distinta, lo que puedo hacer es meterlo todo entre línea de trazo y punto, e indicar con esta marca de aquí el igual B2, que eso tiene la función, por ejemplo, de bombeo, ¿no? Del bombeo número 2. Estas letras las decido yo, ¿eh? No hay un código como son las marcas que... No hay una función concreta o una norma que me diga, si es un bombeo tengo que llamarlo de tal manera. Eso lo decidís vosotros, algo que sea corto, que se permite identificar, ¿vale? Fácilmente. Luego todo esto va a codificar todos los planos. En el cajetín del plano vas a indicar si todo el plano es de una localización o de una función, lo vas a ir poniendo en ese cajetín para que quede claro. Pensar que aquí trabajamos con instalaciones muy pequeñas, pero una instalación compleja puedo tener decenas de localizaciones distintas con un mogollón de componentes en cada una, incluso funciones diferentes. Bueno, tengo otra, yo esta la he visto bastante menos. De hecho, no creo haberla visto en ningún plano de empresa, ¿no? Un plano de una instalación real, porque esta es bastante más liosa. Aquí lo que es un sistema, digamos, multinivel, jerárquico, ¿no? Un nivel A, un nivel B, un nivel C, y dentro de cada nivel vas numerando las ramas, un sistema de árbol. Con lo cual puedes tener numeraciones súper complejas. ¿Vale? Sería otra opción de numeración de componentes. Ya os digo que todos los programas de caz eléctrico y los planos reales de empresa que podáis ver van a venir con esta de aquí, la de la 61.346, la norma N. ¿Vale? Función, localización, producto. Vais a ver una tercera denominación, pero esa solo en el cajetín, que va con esta letra, que es el ANZ este de los ingleses, que os va a decir el tipo de documento. Aquí se van a distinguir las listas de materiales, de los esquemas eléctricos, de esquemas mecánicos, pero bueno, dentro de un esquema eléctrico, como todo es el mismo tipo de esquema, esa denominación no la vamos a manejar. Eso solo para el cajetín, ¿eh? No para el plano. Bueno, diferentes ejemplos, cuando agrupo funciones, localizaciones, se puede hacer con esa línea de trazo y punto. Los dos sistemas de denominar producto. La IEC 750 con su código de letras y la EN, que es la que viene a continuación. Vale, esta es la IEC. Y la siguiente, que es la N, 61.346. Vale. ¿Qué cosas cambian de una a otra? Cambia el orden de la letra de función. La designación está formada por una letra principal que me indica la clase de componente que es, la función y el orden, el número de componente. En la IEC 750 la función va delante del número. En la EN 61.346 la función va al final, ¿vale? Ligeras diferencias. El contactor en la EN 61.346
se suele utilizar la letra Q, no la K. Yo en los esquemas de prácticas veis que tienen la K, pero es por terquedad mía, no por... Debería de haber utilizado la Q en esos esquemas, ¿vale? Porque están hechos con la EN. Cambia el orden de la letra de función, los temporizadores en vez de ser KT1 son K1T, por ejemplo. Los relés llevan de la misma manera. Aquí no aparece la letra de auxiliar, pero se le puede poner también, sin problema. Y luego cambian sobre todo los dispositivos de señalización, que en la EN llevan la letra P y en la IEC llevan la letra H. ¿Vale? Le echáis un vistazo a las tablas, pero más o menos muchos de ellos son iguales. ¿Vale? ¿Cuáles hemos manejado nosotros aquí? La F para las protecciones, la Q que nos indica para los contactores, las Ks que hemos utilizado con la M para contactores y para relés, la T de segunda función temporizado, la M principal, la auxiliar y poco más. La B para los sensores, la S para los accionamientos manuales. Más letras que nos salgan por ahí. La P ya la dije, sí, para los... En general, para pilotos luminosos, para cualquier dispositivo que me muestre información, al operador lleva la letra P, en general. Bueno, conviene al menos que os suenen las dos, porque vais a encontrar planos hechos de las dos maneras. No pasa nada porque en cuanto veis, por ejemplo, cómo denominan los pilotos luminosos, ya os dais cuenta de en cuál estáis. Y luego se sacan todas, no hay problema. Tipos de esquemas que tenemos eléctricos. Se pueden hacer varias divisiones. Una primera división sería según el número de líneas que empleo a la hora de dibujar. Tengo unifilares y multifilares. Unifilar los vais a ver mucho en el módulo de instalaciones de vivienda, porque se utiliza mucho en ese tipo de instalaciones, donde tengo un cuadro de protecciones que todas las conexiones siempre son iguales. Lo que voy haciendo es puentes, sacando unas protecciones aguas abajo de otras. Se utiliza mucho el esquema unifilar. Represento el grupo de conductores con una única línea en el esquema. Lo que hago es poner esa línea que cruza, indicando el número de conductores que tiene. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de los dos. Y el multifilar sería el normal, el funcional, donde yo represento cada conductor con una línea. En un esquema de los nuestros, ahí tenéis el ejemplo del unifilar y el multifilar. En lo nuestro, salvo en fuerza, no se suelen utilizar. ¿Por qué? Pues porque... En un esquema de mando, que son los esquemas más extensos, no tiene sentido utilizar un unifilar. Necesito ver el detalle de todas las conexiones. Los esquemas que se repiten, que son los de fuerza, pues sí pueden ser representados. Vamos a hacer un zoom para ver un poco el detalle. Los bornes se pone la numeración también separada por puntos suspensivos, de esta manera. En vez de poner 1,35 se pone 1, 3.5, 2... 3.6, ¿vale? Se indica sobre el conductor la línea con el número 3 para indicar que es trifásico y aquí el cruce de la inversión de giro, ¿no? Que hago entre la línea 1 y la línea 3. Pero bueno, nosotros el unifilar no lo utilizamos mucho. Normalmente estaremos en el campo de los multifilares. Luego, dentro de los multifilares tengo otra clasificación, que son, según yo represente los componentes como están físicamente. Es decir, si tengo un contactor voy a representar en el mismo punto del plano su bobina, sus contactos de fuerza y sus contactos auxiliares. O si separo un componente en sus partes. Tengo tres opciones. Representación conjunta, todas las partes de un componente se dibujan en el mismo sitio. Semidesarrollada, los separo hasta cierto punto y los uno con uniones mecánicas, ¿vale? Con esa línea discontinua. Y desarrollada los separo donde a mí me venga bien para ver la función, ¿no? Los que nosotros manejamos hasta ahora son este tipo de esquemas y son los que vais a ver por regla general. ¿Qué problema tiene la representación conjunta? Si es un accionamiento de una máquina que es muy sencillo, está muy bien porque me permite cablear de manera más sencilla. Si es una máquina ya que tenga un nivel de complejidad medio-alto, una representación conjunta es imposible de seguir. Si yo tengo que dibujar en el mismo punto, tengo que dibujar algo como esto. En representación conjunta un contactor es esto de aquí. Y aquí tengo que llevar todos los cables.
Imaginaos la fuerza, el mando, tienen que cruzar por encima. Si yo tengo aquí el mando, bueno, se puede poner la bobina también del otro lado, para no... Pero aquí a lo mejor tengo que llegar de la realimentación, de este de aquí, luego este viene de otra parte del circuito, por aquí tengo los cables de fuerza. Da lugar a esquemas que son una liada total. Aquí tenéis algún ejemplo, con la misma instalación. Esto sería una representación desarrollada, conjunta, el primero de ellos. Fijaros qué lío de cables, ¿no? Aquí tenéis una inversión de giro, con pulsador de paro, un pulsador de marcha para cada sentido, la parte de fuerza, la parte de mando, todo representado junto. Representación conjunta. Es muy fácil cablear porque tengo todos los componentes en los cables que llegan al contactor, pero el lío de líneas es considerable. Aquí tenéis a la izquierda la representación semidesarrollada. Fijaros que aquí ya no los pongo juntos, pero tengo que unir los componentes con la línea discontinua. Esta línea discontinua de aquí me está uniendo todos los componentes del contactor. También es una liada. La parte del mando queda hacia la izquierda un poco más extendida, pero me aparecen todas estas líneas discontinuas que me unen la fuerza con el mando. Este también es un lío. Mira, este probablemente sea italiano, este mapa, sacado de la norma, este mapa, este plano, porque tiene el pulsador representado con la línea, la flecha hacia afuera, ¿vale? Y luego tenéis aquí la que utilizamos nosotros a la derecha, que sería la representación desarrollada. Están fuerza y mando en el mismo plano, pero yo pongo los componentes separados, ¿no? Por ejemplo, en el contactor tengo aquí los contactos de fuerza, mientras que las bobinas están en el circuito de mando. Y no hay ningún tipo de línea discontinua que me los una, ¿vale? La única línea discontinua que hay es la que me une los tres contactos de fuerza, que es habitualmente se suele poner. Bueno, para acabar ya hoy, los esquemas de mando. Un esquema de mando es donde tengo los componentes que rigen el funcionamiento de la instalación o donde está la lógica de funcionamiento de la instalación. Normalmente lo que voy a tener en esos esquemas van a ser bobinas de elementos de mando y protección, sensores, elementos de diálogo hombre-máquina. Diálogo hombre-máquina es todo lo que sirva al operario para recibir información o para darla a la máquina. Pulsadores, pantallas de HMI, de estas de SCADA, donde veo la instalación y puedo hacer pulsaciones, balizas de señalización luminosa, no sé lo que se os ocurra, mandos rotativos, todo eso son diálogo hombre-máquina. Dispositivos de señalización, contactos auxiliares, bornas, todo eso es lo que representan los circuitos de mando. En representación desarrollada, que es la que vamos a utilizar, la finalidad del esquema es poder comprender el funcionamiento de la instalación. No es un esquema para cablear, ¿vale? Si tengo una instalación cuyo cableado es muy complejo, lo que se suele hacer aparte es un esquema de cableado. Para instalaciones de una complejidad normal no se suele hacer esquema de cableado y lo que sabe el montador del cuadro sabe cómo cablear a partir del esquema funcional. Pero su finalidad es poder entender el funcionamiento, poder poner de manifiesto cómo funciona la instalación. Por eso sigo líneas verticales, siempre separadas la misma distancia, que normalmente va a ser la numeración de columnas que yo tenga en el plano. Esta numeración que hay arriba son la que voy a utilizar en las referencias cruzadas para poder encontrar los componentes. Los componentes se suelen poner en las mismas horizontales también. Si yo, las bobinas, todas van a estar a la misma altura, todas siempre en la parte baja, ¿no? Porque van a tener conexión directa del neutro, del conductor de alterna que haga las veces de neutro, si estoy alimentando desde un transformador, o desde el negativo, si es un circuito de corriente continua. Todos a la misma altura en la parte de abajo del esquema. Los accionamientos manuales, aunque tenga más componentes, se suelen poner todos a la misma altura también. Las realimentaciones todas a la misma altura, siguiendo la misma separación, las mismas distancias. Se busca siempre en esos esquemas la facilidad de comprensión. Siempre trazarlos de tal manera que no haya cruzamiento de líneas, que se pueda entender con sencillez. ¿Vale? Todos los elementos tienen una referencia única.
con esos 3 niveles, si es necesario. Función, localización, producto. ¿Vale? A veces, como es nuestro, lo vamos a tener solo por producto, pero no va a haber 2 que tengan la misma denominación nunca. Claridad y facilidad, lo que os estaba diciendo, súper importante. Lo más importante a la hora de trazar estos esquemas, que sean claros y sean fáciles, siempre. ¿Vale? Y por último, y con esto acabo, que algunos ya tienen mucha prisa por acabar. Referencias cruzadas. ¿Cómo encontramos los componentes en los diferentes planos? Pensar que una instalación real puede tener 100 planos, 120 planos, 50. Podéis tener un mismo cuadro que os lleve un archivador entero lleno de hojas. ¿Cómo busco yo las partes de un componente? Puedo tener la bobina en el plano 7 y los contactos en el plano 48. Bueno, la manera son esas columnas que habíamos dicho en las que dividíamos los planos, las utilizamos como referencia junto con el número de plano. Hay veces que se utiliza la columna y la fila, otras veces solamente la columna. Aquí tenéis ejemplos sacados de Schneider. Esto de aquí está sacado de Schneider Electric. Debajo de las bobinas se pone siempre una cruceta, puede hacerse de varias maneras. Como es aquí una línea, cuando es un relé auxiliar, indico los contactos abiertos a este lado y los contactos cerrados a la derecha, ¿vale? Y pongo, por ejemplo, plano 1, columna 3, plano 2, columna 8, ¿vale? Eso es una manera. Otra manera, la que aparece aquí, lo que es un esquema de contactos. El contacto 1314 lo tengo en el plano 031, en el plano 31, columna 12, ¿vale? Que es lo que os está señalizando aquí. Que tengo un contactor, indicaría los contactos de fuerza también. La que yo utilizo, contactos de fuerza con la M, normalmente abierto, normalmente cerrado. Aquí pondrías, por ejemplo, los de fuerza están en el plano 1, en la columna 7, los abiertos están en el plano 1, columna 3, y los cerrados en el plano 2, columna 8. ¿Vale? Esas son las referencias cruzadas que van siempre con la bobina. En la bobina tengo que indicar dónde están todos sus contactos. En los contactos, fijaros lo mismo, en los contactos lo que hago es indicar dónde está la bobina. Aquí me está indicando que la bobina de este KA1 está en el plano número 30 en la columna 4. ¿Vale? Esto de aquí, junto con lo que aparece en la bobina, es lo que llamamos las referencias cruzadas. A veces esta representación con la numeración de bornes la vais a ver más desarrollada, ¿no? Vais a ver, por ejemplo, algo así. 1, 3, 1, 4, os dibuja los contactos. 2, 1, 2, 2, y aquí al lado os pone pues esta denominación, ¿no? Eso es otra manera en la que lo vais a ver representado. Siempre número de plano y número de columna. En los contactos os dice dónde está la bobina, en la bobina os dice dónde están los contactos. De esa manera es fácil localizar. Aquí tenéis otro ejemplo con los contactos que os decía antes. Bueno, hay diferentes maneras de representarlo, pero al final siempre es lo mismo. Contacto y con la columna y el número de plano en el que está. Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Luego en la última hora quedáis en el aula de ordenadores, que vamos a hacer algo práctico. Vale.